Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación desde cero con Lazarus Free Pascal. En este vídeo vamos a aprender cómo funciona otro de los componentes más importantes de un formulario, como son los menús. Los menús nos van a permitir colocar en la parte superior de nuestro formulario aquellas funciones más importantes de nuestra aplicación y por lo tanto debemos prestar especial atención a su funcionamiento para que podamos sacarle el máximo provecho. Bien, tengo aquí preparado un formulario con algunos elementos y bueno, lo tengo preparado directamente para añadirle un componente del tipo menú y directamente pues ir avanzando en el vídeo. Me vais a permitir, antes de mostraros cómo funciona y cómo se gestiona el tema de los menús en Lazarus, que os enseñe una aplicación que he hecho recientemente y que vamos a utilizar en nuestros vídeos. Bien, en algunas ocasiones pues me veo la necesidad de decir pulso F9, pulso F12, pulso tal combinación de teclas, etcétera, etcétera. Bien, yo sé que hay aplicaciones, tanto gratuitas como de pago, que nos permiten mostrar en pantalla la secuencia de teclas o de comandos que se ejecutan en un determinado momento. Si yo pulso, por ejemplo, F9 o pulso Control C, Control V, yo sé que existen ese tipo de aplicaciones. Bien, pero aunque yo sé que existen ese tipo de aplicaciones, tenía ganas de hacer una aplicación que emulase ese tipo de funciones o de funcionamiento. Bien, pues esta ventana que tengo aquí, que veis que al pasar por encima de otros componentes se transparentan, es una aplicación que hace exactamente eso. Es un capturador de pulsación de teclas, vamos a decirlo así. Bien, pues como digo, la he desarrollado en un par de tardes con la finalidad o la utilidad de que nos sirva en lo sucesivo para nuestros vídeos del curso de programación. Lo he desarrollado con un cuerpo transparente para que, bueno, pues sea cómodo colocarlo en cualquier sitio y no entorpezca ninguna de las tareas que estemos realizando en ese momento. Nos permite ver lo que hay debajo. Luego es una ventana que siempre está visible, no se oculta aunque yo gestione otras ventanas o abra otros elementos. Se puede mover a lo largo de la ventana en tiempo de ejecución y bueno, eso nos da la ventaja de colocarlo en cualquier sitio, en cualquier momento, donde nos apetezca. Y bueno, es una aplicación que no funciona con los eventos de captura de teclado, sino que funciona con las APIs de Windows. Bien, como digo, si por ejemplo quiero ejecutar mi aplicación, pues simplemente pulsando F9 nos muestra el comando que hemos pulsado. O si por ejemplo pulso Control C, pues igual, Control C, Control X, Control V, etcétera, etcétera. Bien, simplemente quería presentaros esta pequeña aplicación, también un poco para mostraros el potencial que tiene Lazarus. Lazarus tiene un potencial enorme, se pueden hacer muchísimas cosas con este entorno de desarrollo y bueno, también un poco para incentivaros, para que sepáis que estamos trabajando con un entorno de desarrollo bastante potente. Aunque la aplicación, el capturador de teclas está, digamos, en fase de prueba porque lo estoy perfeccionando, yo creo que ya lo podemos utilizar. Bien, también he pensado que quizá a alguno le interese saber cómo se ha desarrollado esta aplicación o cuáles son los principios bajo los cuales se puede implementar este tipo de aplicaciones. Ya os digo que se implementa no con los eventos de captura de teclado del formulario, puesto que los eventos de captura del formulario solamente funcionan cuando el formulario está activo. Pero bueno, en este caso nuestra aplicación funciona aunque nuestra ventana no esté activa. Siempre está visible, pero nos muestra las pulsaciones de tecla incluso cuando la ventana no está activa. Bien, ya os digo que si alguno de vosotros estáis interesado en saber cómo se implementa, pues vamos a hacer un pequeño trato. Y el pequeño trato es este. Si este vídeo recibe al menos de 100 likes en el primer mes desde la publicación, pues haré un vídeo enseñando cómo se programa esta aplicación, paso por paso. Bien, bueno, nada más esta breve introducción a la aplicación y ahora ya sí, vamos directamente a lo que es la gestión de menús. Bien, como digo, el componente de tipo menú es un componente que es fundamental para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Tengo desarrollado un formulario básico y lo que vamos a hacer es añadirle directamente un componente de tipo menú. Bien, si nos vamos a la pestaña estándar, que la tenemos aquí, el primer componente precisamente
es un componente del tipo tMainMenu. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un clic encima del componente y hacemos un clic encima de nuestro formulario. Bien, tenéis que comprobar que nuestro componente de tipo menú siempre se va a añadir directamente sobre el nodo raíz, que sería nuestro formulario. Bien, bueno, hay dos maneras de acceder a las opciones de nuestro menú para ir añadiendo elementos. Una es hacer doble clic sobre el componente y la otra es hacer clic derecho y irnos a la opción editor de menú. Bien, yo la opción que suelo utilizar es la de doble clic, que es la más rápida y la más sencilla. Bien, cuando yo hago doble clic encima del componente de tipo menú, me va a aparecer una ventana, un formulario, tal y como este. Nos vamos a fijar en esta parte, en la parte derecha, en este elemento donde aparece un símbolo más y nos dice añadir elemento de menú. Bien, pues si yo hago clic aquí, vemos que se nos ha añadido un elemento que se llama menú ítem 1. Bien, la serie de elementos, la serie de elementos que van a aparecer aquí arriba son los elementos que van a aparecer en nuestra barra de menú. Y el resto de elementos, los que van apareciendo por debajo, son los elementos que dependen de los elementos principales que se hallan en la barra de menú. No sé si me he explicado bien, un poco enredoso quizá, pero vamos a ver paso por paso cómo funciona esto. Bien, si yo hago un clic simple sobre este elemento que acabamos de colocar y me vengo aquí a las propiedades del elemento, yo le puedo dar un nombre, que es el nombre que se va a mostrar, y es, por ejemplo, fichero, o archivo, mejor, archivo. Bien, si yo pulso Enter, directamente vemos que hemos cambiado el nombre del elemento a archivo. Bien, vamos a ir añadiendo elementos sobre este elemento archivo que hemos creado. Bien, para crear ese elemento, para crear el primer elemento del menú archivo, es decir, para crear el submenú, directamente le podemos dar a añadir submenú, que es la opción más fácil. Bien, y vemos que se crea otro elemento llamado menú ítem 2. Bueno, pues yo por ejemplo a esto lo voy a llamar a abrir. Si vuelvo a repetir la operación, puedo llamar a este elemento cerrar. Bien, vamos a continuar. Vamos a añadir un nuevo elemento sobre la raíz del menú. Vamos a decirlo así. Si yo clico sobre el elemento que ya habíamos creado, nos vamos a ese nivel de la creación del menú y tenemos de nuevo otra opción que nos dice añadir elemento de menú. Si yo pulso aquí, vemos que se crea un elemento en el mismo nivel, es decir, en el nivel principal del menú. Bueno, pues yo voy a crear un elemento que se llame, por ejemplo, opciones. Y dentro de opciones, pues por ejemplo, opción A, opción B, opción C, por ejemplo. Bien, vamos a suponer que yo quiero añadir un nuevo elemento dentro de la opción de opciones, pero es una opción que digamos que la quiero separar del resto de estas tres opciones porque es una opción que no tiene nada que ver, por decirlo de alguna manera. Bien, pues yo podría hacer lo siguiente. Al pulsar en el elemento añadir elemento de menú, me vengo a la propiedad caption y le voy a meter un guión simple. Al meter un guión simple lo que hacemos es que añadimos un elemento de separador. Bien, y ya solamente nos quedaría volver a pulsar para añadir nuestra opción Z, por ejemplo. Bien. Bueno, y vamos a crear una última opción. Nos venimos a la raíz, añadimos un nuevo elemento y vamos a poner, por ejemplo, ayuda. Y aquí añadimos una opción que sea, por ejemplo, créditos. Créditos de la aplicación. Bien. Bueno, con esto ya habríamos creado nuestro menú. Si os dais cuenta, en nuestro formulario ya aparecen las opciones que hemos incluido y lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar nuestra aplicación para ver cómo se ve todo esto. Bien, pues tenemos nuestro menú archivo con las opciones abrir y cerrar.
La opción opciones, con nuestras opciones A, B, C, el separador, que no tiene funcionalidad, simplemente es un elemento estético del menú, nuestra opción Z y nuestra opción ayuda con la opción créditos, justamente dependiendo de la opción ayuda. Bien, esta sería la manera de crear un menú de una forma, pues como veis, súper rápida y súper sencilla. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera es que nuestro menú ahora mismo no tiene ninguna funcionalidad. Es decir, nuestro menú ahora mismo, aunque nosotros pulsemos alguna de las opciones que hemos creado, no van a realizar ninguna función porque todavía no hemos indicado qué opciones o qué acciones deben realizar. Eso vamos a verlo a continuación. Antes de asignar acciones a las opciones del menú, quiero explicaros una serie de cosas que también son bastante interesantes dentro de lo que son este tipo de componentes. Mirad, si me voy de nuevo al editor de menú, es posible que a lo largo del desarrollo de la aplicación yo necesite, por ejemplo, crear una nueva opción entre estas dos opciones. Bien, a mí me da la opción de añadir un nuevo elemento aquí, justamente debajo, o añadir, por ejemplo, a la opción de abrir, pues un segundo submenú. Vamos a poner, por ejemplo, aquí opción 1.1, por ejemplo, opción 1.2. Bueno, me estoy inventando las opciones, ¿vale? Pero bueno, yo creo que más o menos la dinámica está quedando más o menos clara, ¿vale? Es bastante sencillo ir añadiendo elementos porque además los vamos añadiendo de manera gráfica. Bien, lo que yo quería explicar es que quizá me surja la necesidad de añadir un elemento entre estos dos. Bien, ¿cómo añado un elemento entre estos dos? Mira, si veis, aquí hay un pequeño cuadro donde pone acciones de elementos de menú. Y aquí en concreto nos dice añadir un elemento nuevo encima del elemento seleccionado. Es decir, que con esta opción añadiríamos un elemento por encima del elemento cerrar y se colocaría entre el elemento abrir y el elemento cerrar. Vamos a pulsar y efectivamente se ha metido un nuevo elemento que yo lo puedo llamar pues abrir como, por ejemplo. Bien, bueno, de la misma manera tenemos el resto de botones que nos permitirían añadir un elemento debajo, añadir un nuevo submenú. Bueno, este botón en concreto haría la misma función que si yo clico aquí directamente. Y luego también de la misma manera, lo que a mí me permite estos botones es alterar el orden de los elementos que yo he insertado. Por ejemplo, imaginad que la opción B, pues quiero que no esté aquí, sino que esté por encima de la opción A. Entonces yo puedo utilizar este botón que dice Move Selected Item Up, que quiere decir algo así como que mover el elemento seleccionado hacia arriba. Bien, y de esa manera habría cambiado la posición del elemento. De la misma manera lo puedo mover hacia abajo, hacia donde yo quiera. Bien, y también podría eliminar elementos que, bueno, que ya no me sirven o que los he introducido y ya no los quiero tener. Vamos a suponer que esta opción, la opción C, ya no la quiero, pues la puedo eliminar directamente pulsando este botón. Bien, todo esto es muy gráfico y es muy sencillito. Lo único que tenéis que hacer es practicar un poco y vais a ver que rápidamente podéis crear vuestros propios menús. Vamos a ejecutar para que veamos la opción que habíamos añadido con un nuevo nivel, que sería este. Dentro de la opción abrir, sería archivo abrir y tendríamos una nueva subopción. De esta manera podríamos seguir creando de manera anidada otras opciones unas dentro de otras. No sé hasta qué nivel, me imagino que no estará definido ningún límite de niveles, pero bueno, independientemente yo creo que podréis crear suficientes niveles o tantos como necesitéis. Bien, vamos a continuar viendo una de las propiedades que también es muy importante dentro de las opciones de menú y se trata de los accesos directos o shortcut o teclas de acceso rápido. Bien, si os fijáis, en muchas aplicaciones hay funciones que se utilizan tanto que se le asignan directamente bueno, pues una tecla de función, por ejemplo, F2 para realizar una determinada función, puesto que son funciones que se utilizan mucho. Vamos a suponer que en nuestro caso la opción A, por ejemplo,
A ver, no, yo no quería hacer eso. La opción A, queremos que se lance, por ejemplo, con una tecla de función. Por ejemplo, la tecla F2. Bien, si nosotros nos vamos a las propiedades del componente y vemos la propiedad shortcut, tenemos un desplegable que si hacemos clic en él, vamos a ver una serie de opciones. Control A, control Z, control no sé qué. Las teclas de función, desde F1 hasta F12, control más teclas de función. Es decir, una serie de combinaciones de teclas que nosotros podemos asignar a esta opción. Por ejemplo, F2, que es la que habíamos dicho nosotros, que es la que queríamos utilizar. Y por ejemplo, para la opción Z, pues le vamos a asignar, por ejemplo, el control F, por ejemplo. Bien. Bueno, que veáis que aparece aquí montado, no os preocupéis, porque si vosotros ejecutáis vuestra aplicación, vais a ver que los valores no aparecen montados. Y automáticamente nos aparece justo a la derecha de cada una de nuestras opciones la tecla de acceso directo que nosotros hemos asignado para nuestro elemento. Bien, vamos a comprobar que esto funciona efectivamente. Para ello, lo que vamos a hacer es asociar una funcionalidad a nuestro elemento. Por ejemplo, la opción A. Para asignarle una funcionalidad, o mejor dicho, para que nosotros podamos indicar a nuestro entorno de desarrollo qué es lo que queremos hacer cuando pulsemos esta opción de menú, nos vamos a venir directamente a nuestro formulario, a la opción en concreto, y vamos a hacer un clic simple. Al hacer un clic simple, vemos que se ha escrito aquí un fragmento de código que corresponde a un evento, al evento menú ítem 5 clic, que es el evento que está aquí indicado y que no es ni más ni menos que el evento que se va a lanzar cuando nosotros hagamos clic en ese elemento. Mirad, hemos dicho que era la opción A. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir memo1.append memo1.append, voy a llevar esto arriba y vamos a poner se ha pulsado la opción A o F2. Bien, esto lo que haría sería escribir ese fragmento de texto dentro de nuestro componente de tipo tmemo, como siempre utilizamos. Bien, hemos dicho que si nosotros nos venimos aquí, tiene que escribir eso, como así es, y si yo pulso F2, pues de la misma manera nos dice que se ha pulsado la opción A o F2. Vamos a hacer de nuevo otra prueba. Y vamos a asignar, por ejemplo, la opción Z. Y vamos a indicar aquí. Se ha pulsado la opción Z. O, ¿cuál era? Control F. Control F. Bien, pues vamos a ejecutar. F9. Y si yo le digo Control F, me dice que se ha pulsado la opción Control F, como nos muestra aquí nuestra aplicación. Y si pulso en la opción Z, también nos va a decir que se ha pulsado la opción Z o Control F. Bien, hay más opciones que también son bastante interesantes y que están asociadas a los componentes de tipo menú. Bien, quiero enseñaros la opción o la propiedad checker, y no es ni más ni menos que una opción que nos permite que un elemento pueda estar marcado como seleccionado o no seleccionado. Bien, si nos vamos a nuestro editor de menú y nos venimos a las propiedades del elemento que hemos marcado, en este caso la opción A, buscaremos una opción que se llama checked. Bien, si yo marco esta opción como verdadera, vemos que se va a marcar ahí esta opción. Bien, esto es muy interesante cuando, por ejemplo, pues nos interesa que nuestra aplicación nos diga si esta opción está activa o no está activa. Bien, vamos a ejecutar y vamos a comprobar
que nuestra opción estaría marcada como activa. Bien, la gestión de esta propiedad se haría en tiempo de ejecución. Quiere decir que bueno, tendríamos que controlar si esta opción en un determinado momento está activa o no está activa, activándola o desactivándola directamente pues con la propiedad checked del elemento correspondiente. Bien, vamos a ver otra opción muy interesante, que es la posibilidad de añadir un pequeño icono o un pequeño bitmap a nuestra opción del menú. Y vamos a suponer que, por ejemplo, a nuestra opción cerrar, dentro de nuestro editor de menú, nos iremos a la opción bitmap y aquí nos permitirá cargar una pequeña imagen. Bien, yo tengo aquí creada una pequeña imagen que he creado pues de manera básica, pero evidentemente si queréis añadir una imagen con un poquito más de calidad o un poco más trabajada, pues sería lo ideal. Bien, como podéis ver, a través de la propiedad bitmap yo he podido cargar una pequeña imagen. En este caso esta tiene 16 por 16 píxeles, pero podéis probar con otros tamaños y otras calidades. Bien, si yo ejecuto, vamos a comprobar cuál es la calidad con la que se ve nuestro pequeño menú. Bueno, parece ser que el color verde no se muestra bien, no lo sé por qué, pero bueno, sería cuestión de estudiar. A ver, un momentito, voy a abrir la imagen. Y vamos a comprobar qué es lo que sucede. Cambiamos a rojo, ejecutamos. No, pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues no sé exactamente el motivo, pero parece ser que el color de fondo no se está cargando. No sé si es porque está pensado para cargar elementos sin fondo o no lo sé. Bueno, podríamos investigar a ver por qué no se está cargando el elemento como nosotros queremos cargarlo, con su color de fondo. Pero bueno, lo importante es que sepáis que esta opción existe y que podéis cargar vuestros propios elementos, vuestros propios mapas de bits. Voy a intentar hacer, si yo selecciono esto, borro el fondo y coloreo en rojo esto. Vamos a ver si ahora lo carga correctamente. Vamos a comprobar. Bien, bueno, parece ser que este tipo de iconos que se cargan en el menú, dado que claro, están pensados para que sean imágenes pequeñitas, de alguna manera no permite o no están pensadas para que se carguen con el fondo. Entonces, de alguna manera se está detectando el fondo y se está eliminando. Como podemos comprobar, la última modificación que hemos introducido, con la cruz en rojo solamente, parece ser que la carga perfectamente y sin ningún problema. Bien, ¿qué nos quedaría por aprender de la gestión de menús? Bueno, pues sería deseable que en una de nuestras opciones de menú nos permitiese, por ejemplo, la opción de créditos, nos permitiese al pulsar que se abriese una nueva ventana y que pudiésemos ver, bueno, pues todos los datos de la persona que ha desarrollado la aplicación, correo electrónico y, bueno, toda la información que nosotros queramos mostrar. Pero eso lo vamos a dejar para un siguiente vídeo. Vamos a ver en un siguiente vídeo cómo crear otra ventana, cómo llamarla y cómo mostrarla en definitiva, cómo gestionar esa nueva ventana. Así que, bueno, de momento nada más, hasta aquí el vídeo de hoy
Y nada, nos veremos en un próximo vídeo. Un saludo.